Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre un poco de la química orgánica. La química orgánica es la base de todos los seres vivos. Esto está hecho por Owen Triana, estudiante de bioquímica, primer semestre. Primero que todo, nos tenemos que dar cuenta que la química orgánica se divide en diferentes grupos funcionales. Entre ellos están tres grandes grupos que son los hidrocarburos, las funciones oxigenadas que llevan oxígeno y las funciones nitrogenadas, además de también los halógenos que tienen otros compuestos. Entre cada uno de ellos se dividen los siguientes grupos que vamos a hablar a continuación. Primero que todo tenemos el grupo de los hidrocarburos. En ellos vamos a ver los alcanos, que nos dan la terminación ano cuando vamos a dar nuestra nomenclatura orgánica, y estos básicamente nos van a dar la unión entre un carbono y otro carbono con un simple enlace. Este enlace se llama sp3. ¿Por qué? Porque tenemos un enlace S, que es el que está uniendo un carbono con otro, y un enlace P, que es el que une el resto de la cadena con otros compuestos. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, hay la unión de un carbono con otro carbono y es una unión simple. En la siguiente página podemos ver los alquenos, los cuales están compuestos por dos enlaces. Estos dos enlaces están carbono-carbono, lo que nos quiere decir que va a dar un enlace sp2. Este nos da la terminación eno en la nomenclatura. Pasando al siguiente, tenemos los alquinos, los que nos dan la terminación ino, y es cuando tenemos tres enlaces de un carbono a otro carbono en medio de la cadena de carbonos. También tenemos el grupo aromático que se da por un ciclo. Este ciclo también recibe el nombre de benceno y es un ciclo lleno de carbonos. El siguiente grupo es el grupo de los alcoholes. En los alcoholes básicamente vamos a encontrar el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el radical OH que se junta al finalizar una cadena de carbonos. Tenemos, digamos, el ejemplo, el primero, que es el alcohol primario, que queda al final de toda nuestra cadena. Tenemos dos enlaces con hidrógenos que son para completar todos nuestros niveles de energía del carbono, ya que tenemos que tener en cuenta que todos los carbonos tienen unos niveles de energía de 4. Entonces pueden hacer un enlace con 4 elementos. Entonces podemos ver que tiene al finalizar la cadena un enlace con un hidrógeno, un enlace con el grupo de hidroxilo que es OH y otro con otro hidrógeno para completar el ciclo. También tenemos los alcoholes secundarios y estos van en medio de, de la cadena, por lo que ya van a completar. El carbono va a usar dos de estos enlaces para completar su cadena, así que nos va a quedar solo un enlace para un hidrógeno y el otro enlace para el grupo de hidroxilo. Y están los alcoholes terciarios que no tienen una unión con un hidrógeno, sino que tiene uniones con más carbono y con el grupo de hidroxilo. Ahora tenemos los grupos de éter. El primero que todo tenemos que entender que este grupo hace parte de los oxigenados, de la unión de todos los oxigenados. Entonces, en ellos podemos entender que el oxígeno va en medio de los carbonos, como podemos ver en la parte de la izquierda. La R representa toda la cadena de un carbono. A la derecha podemos ver un ejemplo muy básico de un éter, en el cual tenemos por la parte izquierda una unión con un carbono, el cual pues tiene radicales a sus lados, y por la parte derecha también está unido otro carbono que es un radical. Entonces podemos ver que es un oxígeno en medio de una cadena de carbonos. El siguiente grupo son los grupos aldehídos. Estos grupos aldehídos tienen el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo básicamente está al final de una cadena de carbono, como podemos ver en el ejemplo. Y este grupo carbonilo está unido con un doble enlace con un oxígeno, y para completar su sistema de energía de electrones tenemos que completar con un hidrógeno. Entonces podemos ver que al final de la cadena hay una unión de carbono con hidrógeno y una unión con doble enlace con oxígeno. Este es el grupo carbonilo. Por otro lado, tenemos el grupo cetona. El grupo aldehído y cetona son los muy básicos en la parte de los carbohidratos.
Entonces, este grupo cetona ya no va a estar al final de la cadena, como si lo estaba el grupo aldehído, sino que va a estar en medio de la cadena. Como podemos ver, tiene un enlace de doble oxígeno en medio de la cadena, por lo que como está en la mitad, ya tiene que tener sus otros dos enlaces para unir carbonos, por lo que ya no va a haber un enlace con un hidrógeno. Entonces podemos ver en la parte de la derecha un ejemplo en donde hay un carbono unido a otro carbono, y este es el grupo de enlace con oxígeno, y para completar se une con la cadena. Y la cadena a su vez pues tiene eh, algunos radicales o puede tener enlaces con hidrógenos. El siguiente grupo es el grupo de los ácidos carboxílicos. Este grupo, en vez de tener una unión de doble enlace con oxígeno y un hidrógeno, tienen es una unión con un hidroxilo. Como podemos ver en la parte izquierda, tenemos toda nuestra cadena. Al final tenemos un enlace con doble oxígeno y con un hidroxilo. En la parte de la derecha podemos ver ejemplos más puntuales, como es el ácido metanoico. Vemos como el carbono tiene solo, o sea, es una cadena de solo un carbono, tiene una unión con un hidrógeno y tiene nuestro grupo de ácido carboxílico, que es el doble enlace con el oxígeno y un enlace con un hidroxilo. Y podemos ver más ejemplos como es el ácido etanoico, el ácido propanoico, el ácido butanoico y el ácido pentanoico. ¿Cómo se diferencian estos? Por la cantidad de carbonos que hay. Entonces el primero, metanoico, met, que nos dice que hay solo un carbono, et, que nos dice que hay dos, pro, que nos dice que hay tres, but, que nos dice que hay cuatro carbonos, y pent, que nos dice que hay cinco carbonos. Y vemos cómo estos se completan todos sus niveles de energía con hidrógenos. El siguiente grupo es el grupo éster. Este grupo básicamente es la unión entre, vamos a tener el grupo de la unión de un carbono con la unión de un oxígeno, un doble enlace, y este a su vez va a estar en el centro de la cadena, pero por parte de una parte de la cadena va a estar unido a un oxígeno, que este oxígeno es el que va a llevar al otro carbono. Entonces no vamos a ver carbono, 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 sino que vamos a ver un carbono unido a otro carbono y unido a un oxígeno con carbono, como podemos ver en el ejemplo de la derecha, el etanoato de metil. Entonces vemos un radical aquí en la parte de la izquierda, después vemos el grupo éster, que es la unión del carbono con el doble enlace de oxígeno, y por debajo vemos el oxígeno con la unión de CH3, que es un radical. Después tenemos el grupo de nitrogenados. En los grupos nitrogenados, básicamente, pues lo que tienen son nitrógenos que nos ayudan a entender mucho más las cadenas. Entonces, en este grupo, básicamente es la unión del final de la cadena de un nitrógeno con dos oxígenos. El nitrógeno tiene tres niveles de energía, por lo que tiene que tener la unión del carbono con el carbono final. Es el primer enlace de energía del nitrógeno, y para completarlos pues los unimos a dos hidrógenos, como podemos ver en el ejemplo. Aquí iría una cadena, el nitrógeno y los hidrógenos. El grupo de amidas. Bueno, básicamente este nos lleva a lo que estábamos ya anteriormente, pero al no terminar en hidrógeno, sino que al seguir completando la cadena. Entonces este grupo ya no va a estar al final, sino va a estar en el medio de la cadena. Entonces básicamente vemos acá una cadena de carbonos unido al grupo de doble unión de de oxígeno, y este da paso al grupo de las amidas, el grupo del nitrógeno con las otras dos cadenas. Entonces este grupo ya no va a tener nitrógeno unido a hidrógeno, sino que en vez de los hidrógenos va a seguir las cadenas. Vemos el grupo de nitrilo. Este grupo de nitrilo básicamente va a estar al final de la cadena y va a ser el triple enlace con un nitrógeno. Sabemos que el carbono tiene cuatro enlaces, así que va a estar toda la cadena, como podemos ver acá, o puede ser un ciclo. Va a estar, la R representa el ciclo o la cadena del carbono, donde tiene ya un enlace y nos quedarían tres restantes. Entonces, se unen con el nitrógeno, pues ya sabemos que el nitrógeno tiene tres, que nos da para que se pueda unir y puedan completar sus niveles de energía. En la parte de arriba podemos ver ejemplos. Está el benceno carbonitrilo, que vemos que el benceno es un ciclo,
como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y está unido al grupo carboniterilo, o sea, CN, porque no se muestran los triple enlaces, porque ya se da como a entender que el carbono pues tiene 3 de sobra y el nitrógeno tiene otros 3, así que pues se unen. Por último, vamos a hablar sobre los grupos de los halógenos. Este básicamente es cuando se une el carbono, alguna parte de la cadena de un carbono o un ciclo, con uno de los siguientes elementos. Estos elementos hacen parte del grupo de los halógenos en la tabla periódica. En ellos podemos ver la unión del carbono con el flúor, el carbono con el cloro, el carbono con el bromo y el carbono con el yodo. Estos más que todo son terminaciones o radicales que podemos encontrar en cadenas. Y ya, muchas gracias por la atención. Espero que hayan aprendido un poco más y que sigan aprendiendo sobre la química orgánica.